Sesiones tutoriales de la asignatura Pruebas Psicológicas de Personalidad, desarrollando la temática correspondiente a la semana 6, donde hablaremos fundamentalmente del inventario de personalidad de Eysen, forma B, específicamente las pautas de calificación e interpretación. Recordando la ficha técnica del instrumento del inventario de personalidad Eysen, forma B, nombre completo, inventario de personalidad Eysen, forma B, o más conocido como EPI. El autor, como ya habíamos conversado, Hans Eysen, desarrolló la primera versión de la prueba en 1954. El área o las áreas de aplicación o de utilidad de este instrumento en realidad son tres. Se puede aplicar y utilizar en el ámbito clínico, en el ámbito organizacional y en el ámbito educativo. También, como se había explicado, este tipo de instrumento se alinea dentro del paquete de instrumentos denominados nomotéticos porque su fundamento es básicamente psicométrico. También recordamos que el objetivo fundamental de este instrumento es la medición de dos importantes dimensiones de la personalidad o rasgos, tal como lo plantea Eysen en su teoría de la personalidad, los cuales son la dimensión introversión-extroversión, señalada con la letra E, y la dimensión neuroticismo, que evalúa fundamentalmente la estabilidad o inestabilidad nerviosa o emocional del individuo, que se distinguen con la letra N. La forma de aplicación del instrumento, por su estructura, por la complejidad y por su extensión, es una prueba que puede ser aplicada tanto en el ámbito individual como colectivo. Al ser una prueba corta, no es muy extensa en el tiempo de aplicación. Un promedio es aproximadamente 15 a 20 minutos. El rango de edad abarca desde los 16 años en adelante. El material del instrumento, cuestionario, hoja de respuestas, la hoja del perfil, lápiz y borrador para uso del evaluado. La forma de trabajar la parte interpretativa corresponde o se va a trabajar primero a un nivel cuantitativo para luego trabajarlo a un nivel cualitativo. Para llevar a cabo el proceso de calificación necesitamos dos elementos, uno de ellos la hoja de respuesta, luego la clave de corrección y un procedimiento, lo cual vamos a ir describiendo uno a uno. Como ya conocemos, la hoja de respuesta, en la parte superior los datos correspondientes al evaluado y las cuatro columnas donde están señalados los números de los diferentes ítems que forman parte del cuestionario, que son 57. Y para cada uno de los ítems, dos alternativas de respuesta, sí, no. Recordemos que el evaluado debe responder para cada situación planteada si corresponde a lo habitual en él con un sí o si no corresponde como algo no habitual en él con un no. Entonces necesitamos la hoja de respuestas con las respuestas del evaluado. Luego necesitamos la clave de corrección, donde se nos indica cuáles van a ser los criterios a usar para la puntuación de los 57 ítems. Por ejemplo, tenemos ítem 1, la clave de corrección nos dice sí y luego la letra E mayúscula. Así, en el ítem 2, nuevamente nos dice sí y la letra N mayúscula. Más abajo encontramos el ítem 6, donde dice sí y una letra L en mayúscula. Antes de hablar del factor L, vamos a hablar de los dos primeros. Como recuerdan,
La letra E mayúscula señala la dimensión introversión-extroversión y la letra N es la denominación de la dimensión estabilidad o inestabilidad emocional. ¿Qué nos quiere decir esta clave de corrección? Simplemente nos dice que si en el ítem 1 el evaluado marcó la alternativa sí, le asignamos un punto a la dimensión introversión-extroversión. Luego en el ítem 2, si el evaluado marca la respuesta sí, el puntaje que le asignamos es a la dimensión estabilidad o inestabilidad emocional o neuroticismo, que corresponde a la letra N. ¿Qué significa esto? Significa que solo vamos a asignar puntaje si es que se encuentra la respuesta señalada en esta clave de corrección. Ejemplo, si en el ítem 1 nuestro evaluado no ha marcado la palabra sí, ha marcado la palabra no, significa que no hay puntuación para nadie. Solo si ha marcado la respuesta sí, se va añadiendo una puntuación para la dimensión introversión-extroversión. De igual manera, por ejemplo, en el ítem 2, si en el ítem 2 nuestro evaluado no ha marcado la respuesta sí, simplemente no hay puntaje para nadie. Pero si él ha marcado la respuesta sí, el puntaje se asigna a la dimensión estabilidad-inestabilidad emocional o la letra N. Y así sucesivamente vamos viendo por cada ítem cuál de las respuestas, si es sí o es no, el que obtiene el puntaje y hacia cuál de las dimensiones le corresponde el puntaje. Recordemos, estabilidad, inestabilidad, introversión, extroversión y N, estabilidad o inestabilidad emocional. Por último, el mismo procedimiento lo vamos a realizar con el factor L. El factor L no es una dimensión de la personalidad, sino es un factor de validación para verificar la pertinencia, objetividad o sinceridad en la respuesta del evaluado. Esto lo vamos a entender un poco mejor sintetizando el procedimiento que ya estábamos señalando. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para calificar? Vamos a buscar o lograr la sumatoria de cuántas E han obtenido puntaje de las respuestas dadas por el evaluado que coinciden con la clave de corrección. Puntaje máximo 24. De igual manera, la sumatoria de cuántas N, de acuerdo a las respuestas que ha dado el evaluado en la hoja de respuestas, comparadas con la clave de corrección, coinciden, también el puntaje máximo es 24. En el caso de L, el puntaje máximo es 9 y también la intención o la tarea es hallar la sumatoria de cuántas L's coinciden de la respuesta dada por el evaluado respecto a estas claves de corrección. Es decir, en esencia lo que hacemos es comparar las respuestas dadas en cada uno de los ítems con las respuestas que obtienen puntuación según la clave de corrección. Esta comparación nos va a llevar a una sumatoria de cuánto de puntaje ha obtenido E, cuánto de puntaje ha obtenido N y cuánto de puntaje ha obtenido L. Pero antes de proseguir el procedimiento, tenemos que evaluar una regla, la regla dada por el autor. L, como ya se señaló, tiene un puntaje máximo de 9. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos indica en el manual, si L es igual o mayor a 4, los resultados de la evaluación no se aceptan.
porque esta alta puntuación nos infiere que el evaluado ha intentado ocultar su autoimagen real, es decir, que no ha dado respuestas sinceras. Si esta regla se cumpliera, es decir, si L es igual o mayor a 4, simplemente ya no continuamos con el procedimiento porque las respuestas son dudosas y no serían respuestas factibles de ser interpretadas. Entonces, asumiendo que L es 3 o menos, continuamos la descripción del procedimiento a seguir en las siguientes etapas. Para interpretar la dimensión extroversión-introversión, analizamos la hoja de respuestas y específicamente la parte correspondiente al perfil, que tiene esta forma. Introversión, extroversión, señalada con la letra E, recuerden, está señalada en el perfil en el eje horizontal y va desde una puntuación de 0 hasta una puntuación de 24. Recuerden, teníamos que hallar la sumatoria de E de acuerdo a cuántas de las respuestas dadas por el evaluado coincidían con la clave de respuestas, y ese valor nos va a decir si es un valor muy bajo, que el rasgo de personalidad del evaluado en esta dimensión es tendiente a la introversión o tendiente a la extroversión. Es decir, si el puntaje que obtiene en E nuestro evaluado va de 0 a 9, entonces lo vamos a interpretar como que es altamente introvertido. Pero si el puntaje o la sumatoria hallada en E va de 16 a 24, nuestra interpretación es que nuestro evaluado es altamente extrovertido. Asimismo, hay un rango intermedio que va a ser interpretado como tendencia. Entonces, del punto medio hacia el lado izquierdo, es decir, puntajes 10, 11 o 12, corresponden a tendencia hacia la introversión, que significa que nuestro evaluado muestra unas características de personalidad con tendencia a ser introvertido. Pero si el puntaje fuera 13, 14 o 15, la tendencia sería hacia la extroversión, es decir, que nuestro evaluado muestra características de personalidad con tendencia a la extroversión. Entonces, como vemos, el criterio interpretativo depende del puntaje que obtiene nuestro evaluado, que puede ir de 0 a 24, y dependiendo del puntaje podemos discriminar si existe una característica marcada o altamente marcada, introvertida o extrovertida, o una tendencia hacia la introversión o una tendencia hacia la extroversión. Y de acuerdo a lo que nos describe el manual, tenemos las características del típico introvertido y del típico extrovertido, ¿no? Como sabemos, el típico introvertido básicamente es introspectivo, tranquilo, tiende a aislarse, prefiere estar solo, prefiere más que interactuar con las personas, a observarlas. Es una persona bastante reservada y distante, excepto con un grupo pequeño de amigos íntimos, ¿no? Es decir, no se aísla totalmente, solo que prefiere pequeños grupos. El típico introvertido tiende a planear por adelantado y desconfía de los impulsos del momento. Se prepara mucho antes de actuar. No le gusta de las situaciones muy intensas porque no gusta de las excitaciones. Por lo general se muestra serio, gusta de un ordenado modo de vida y un ajustado autocontrol. Por lo general los introvertidos no son agresivos y no pierden con facilidad su temple o su estabilidad. Casi siempre son confiados, previsibles,
podrían en ocasiones mostrarse como pesimistas y otorgar un gran valor a las normas éticas, a las normas sociales. En contraparte, el típico extrovertido es una persona que le gusta de participar en fiestas, tener muchos amigos, tener mucho contacto, muchas relaciones con otras personas. Necesita que la gente converse e interactúe con él. En contrapartida, no le gusta leer o estudiar por sí mismo. Le gusta realizar actividades, incluso las académicas, siempre en grupo. Normalmente es despreocupado, bromista y optimista. Le gusta reír y ser divertido, recuerden, ¿no? Le gusta interactuar, por lo tanto, busca formas de mantener la atención de las otras personas. Prefiere más actuar que pensar, ¿no? Muchas veces actúa primero antes de reflexionar respecto a qué hacer. Por esa característica puede tender a ser agresivo y perder rápidamente el temple. Anhela nuevas situaciones y por lo tanto es mudable, o es decir, es una persona que se adapta con suma facilidad a los cambios, no se conflictúa por ese tema, dado que él se adapta al ambiente, busca los cambios de ambiente como una característica normal en su proceso de socialización. Actúa sobre estímulo del momento o situaciones y generalmente es impulsivo. Los extrovertidos son aficionados a trabajos que no tienen respuestas listas o prehechas, ¿no? Porque le gusta la novedad, le gusta la experiencia, le gusta conocer las cosas nuevas de manera constante. En la dimensión estabilidad emocional o neuroticismo, el análisis es similar, solo que de manera gráfica en el perfil no se va a mostrar en un eje horizontal, sino en este caso el eje es vertical. Y las puntuaciones son similares como la dimensión vista anteriormente. Van de 0 hasta 24. Y como vemos, a mayor puntaje, mayor inestabilidad emocional. A menor puntaje, mayor estabilidad emocional. Esto nos lleva a hacer un análisis similar a la que vimos con la dimensión extroversión-introversión. Si el puntaje es de 0 a 7, vamos a interpretar que en esta dimensión nuestro evaluado nos muestra una característica de personalidad altamente estable. En contrapartida, si el puntaje va de 18 a 24, nuestra interpretación indica que nuestro evaluado muestra una característica de personalidad altamente inestable. De igual manera, si el puntaje obtenido abarca el rango central, que va de 8 a 17, estamos hablando de tendencias. ¿Qué significa? Si el puntaje que obtiene es 8, 9, 10 u 11, estaríamos hablando que el rasgo de personalidad en esta dimensión de nuestro evaluado implica tendencia hacia la estabilidad emocional. Pero si el puntaje fuera 13, 14, 15 y 16, hasta 17, nos diría que la tendencia más bien de sus rasgos de personalidad apuntan hacia la inestabilidad emocional. Recordando la descripción del rasgo, la dimensión dada por Eysen, nos dice que la dimensión estabilidad emocional implica una emotividad muy intensa y tono elevado cuando el puntaje es muy alto. Son personas generalmente tensas, ansiosas, inseguras, probablemente tímidas, con fuertes bloqueos de conducta, que muestren respuestas inadecuadas e interrupciones emocionales desordenadas y que tiendan a presentar trastornos psicosomáticos del tipo asma o úlceras péptidas. Es decir,
Un puntaje alto nos marca una característica altamente sensible que equivale a un rasgo de personalidad tipo neurótico, que traducido de una manera más sintética implica que la persona responde a la mínima amenaza como si fuera un peligro grave. Recuerden que este factor o esta dimensión está asociada a la excitabilidad del sistema nervioso autónomo simpático, que es el que nos prepara respecto a las amenazas. Entonces nos diría que esta puntuación muy alta, que es una persona que tiene un sistema nervioso autónomo simpático muy activo o muy sensible y ante cualquier resquicio de riesgo o de peligro se dispara toda esa conducta defensiva y por eso es esa actitud y comportamiento inestable emocionalmente. Pero si el puntaje fuera muy bajo, nos diría que es una persona poco sensible y que si es extremadamente bajo, que podría llegar incluso a la característica de apático, que implicaría que no responden con facilidad a posibles amenazas o situaciones novedosas, ¿no? Una persona emocionalmente fría, emocionalmente distante, que no expresa emociones ni sentimientos. Habiendo realizado este análisis donde ya entendemos cómo vamos a traducir el puntaje obtenido y cómo eso se muestra en la gráfica del perfil, vamos a entender uno de los últimos procesos, la cual es, de acuerdo a lo que nos propone Eisen, en esencia, es hallar cuál es la carga tipológica de nuestro evaluado. Para ello vamos a seguir utilizando el perfil que nos muestra la prueba de Eisen. Vamos a utilizar una lógica general. Si el puntaje en las diferentes dimensiones evaluadas son extremas, hacia arriba, hacia abajo, nuestro criterio interpretativo al redactar los resultados debe iniciarse, por ejemplo, con una palabra o una denominación como es marcadamente. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esta característica está muy presente en nuestro evaluado. Pero si los puntajes obtenidos más bien se ubican en la parte central, es decir, más cercanos al punto medio o al promedio, puntajes no extremos, entonces nos está marcando que los rasgos en estas dimensiones más bien son una tendencia y la redacción de nuestra interpretación debe iniciarse con las palabras con tendencia a. Entonces debemos entender que cuando algo, una característica está muy presente en nuestro evaluado, dicho de otra manera, los puntajes son extremos o muy altos o muy bajos, las características descritas son muy marcadas en este evaluado. Pero si los puntajes son intermedios, no extremos, no nos está indicando una característica marcada o una característica altamente evidente, sino nos está indicando una característica con tendencia. Esto es importante porque nos va a ayudar en el proceso de redacción de los resultados interpretativos que lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordando lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a analizar un caso ejemplo. El evaluado es un varón, 16 años, y que en la dimensión introversión-extroversión ha obtenido un puntaje de 19, en la dimensión neuroticismo o estabilidad emocional ha obtenido un puntaje de 21 y en la escala de veracidad o de validez L ha obtenido un puntaje de 3. Entonces, recordando que el límite para asumir la validez o confiabilidad de los datos dados por el evaluado eran 4, ¿no? Recuerden que la regla nos decía 4 a más no se aceptan como válidos las respuestas dadas. En este caso es 3. Por lo tanto,
sí vamos a aceptar como válidas las respuestas dadas por nuestro evaluado. Analizando los puntajes obtenidos, vemos que en E ha obtenido un puntaje de 19. Entonces, esto lo llevamos al eje horizontal y vamos buscando la puntuación correspondiente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, en 19 colocamos una marca. Y luego, el factor neuroticismo o estabilidad emocional lo buscamos en el eje vertical. De igual manera, buscamos el puntaje, que en este caso es 21, y colocamos la marca correspondiente. Luego, a través de líneas, diagramamos una intersección que nos marca el punto de encuentro y que este punto de encuentro nos va a indicar si es una tendencia o si es marcadamente la carga tipológica que corresponde. Por el cuadrante en la que se intersectan estos puntajes, obviamente deducimos que la carga tipológica de nuestro evaluado es colérico. Y al estar ubicado esta intersección en un rango, en un espacio fuera del lado intermedio, entonces podemos asumir con claridad que esta carga tipológica, colérico, en nuestro evaluado se da de manera muy marcada. Por lo tanto, un primer criterio interpretativo grueso nos permite entender que de acuerdo a los resultados que estamos observando, nuestro evaluado es marcadamente colérico. Y analizando de manera específica las dos dimensiones, en este caso introversión-extroversión, verificamos que nos muestra una característica altamente extrovertido. Y analizando la dimensión neuroticismo o estabilidad emocional, verificamos que nos muestra una característica altamente inestable. Este dato que acabamos de hallar nos sigue orientando para el trabajo final de la redacción de los resultados interpretativos. Entonces, de acuerdo a lo que hemos avanzado, ¿cómo vamos a interpretar este resultado cuantitativo? E19, N21, L3, asumiendo que los resultados son válidos, entonces lo vamos a redactar en 3 párrafos. El primer párrafo va a ser la redacción de la interpretación más general o más gruesa del evaluado, es decir, de la carga tipológica. Y como recordamos, un puntaje de 19 nos decía que la carga tipológica era muy alta y que el tipo hallado en nuestro evaluado era colérico. Entonces, basándonos en la descripción dada en el manual, comenzamos con la redacción utilizando estos elementos. Marcadamente colérico, que lo podemos traducir de esta manera, ¿no? El evaluado evidencia una carga tipológica marcadamente colérica. Recuerden, era un puntaje muy alto. Y describimos lo que el manual nos indica, que en este caso nos dice que nuestro evaluado se caracteriza por tener procesos neurodinámicos muy fuertes, pero con un desequilibrio entre la inhibición y la excitación, que lo muestra como una persona sensible, intranquila, agresiva, excitable, inconstante, impulsiva, optimista y activa a la vez. Es decir, esta carga tipológica colérica lo muestra en él como una persona inmadura sin control emocional. Entonces, en la interpretación o en la redacción interpretativa de los resultados, lo primero que describimos es la carga tipológica, es decir, la apreciación más global de los resultados que nos da esta prueba respecto a nuestro evaluado.
Ahora lo que vamos es a describir los dos otros elementos. Recuerden que la prueba también nos dice qué tan introvertido o extrovertido es y qué tan estable o inestable emocionalmente es. Entonces, en el siguiente párrafo vamos a redactar la interpretación de lo que hemos hallado en nuestro evaluado que nos dice que es altamente extrovertido. Y la propuesta o ejemplo de redacción se puede dar de esta manera. En términos específicos, porque ya estoy hablando de algo en particular, como extrovertido le gusta tener muchos amigos, ya que necesita tener gente hablándole, es despreocupado, optimista, prefiere más actuar que pensar, tiende a ser agresivo y perder rápidamente el control emocional. Busca nuevas situaciones porque prefiere actuar sobre estímulos del momento. Entonces, en este segundo párrafo lo que he descrito es según las características que nos da el manual respecto a esta característica que hemos hallado, ¿no? Que es altamente extrovertido. En el tercer párrafo, para cerrar, solo nos quedaría describir la otra característica, altamente inestable. Y para ello nuevamente nos ayudamos del manual y le damos forma en la redacción para que sea una redacción descriptiva, coherente, integrada. Y lo podemos cerrar de esta manera. Como persona inestable emocionalmente, es generalmente tenso, ansioso, con respuestas emocionales inadecuadas a las demandas del medio, tiende a presentar trastornos psicosomáticos del tipo asma o úlceras pépticas. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar los resultados que nos da el instrumento, el inventario de personalidad EIS en forma B, y cómo podemos redactar la interpretación de los datos que nos da la prueba. Y como vemos, es una prueba muy potente, eh, siendo corta, no utilizando mucho tiempo en la evaluación, nos da una descripción muy interesante, muy útil, que nos puede servir como lo indicamos en la ficha técnica, que nos puede servir en el ámbito clínico, para el trabajo, la posibilidad de realizar un trabajo psicoterapéutico, en el ámbito educativo, por ejemplo, para lo que es la orientación vocacional, o en el ámbito organizacional laboral, por ejemplo, para el proceso de selección de personal. Redactándolo de esta manera, y algo importante que tenemos que recalcar es que siempre nos debemos acostumbrar a redactar en función a lo que el autor nos propone en el manual. No generemos ideas o no planteemos ideas que no responden a lo que la propuesta del manual del autor nos indica, porque estaríamos distorsionando la naturaleza de lo que estamos exponiendo en los resultados y que probablemente no podrían ser coherentes con lo que la prueba ha intentado evaluar. Es decir, debemos ceñirnos al máximo a lo que el autor nos dice que la prueba evalúa, y eso se puede ubicar fundamentalmente en la descripción de las áreas o factores que los autores nos proponen en sus manuales. Entonces, esto nos va a quitar el sesgo de la subjetividad y nos permite y nos acostumbra a redactar resultados interpretativos coherentes a la naturaleza de la evaluación y al mismo tiempo resultados objetivos, que es una de las tareas muy importantes en el trabajo psicológico. Agradeciendo su atención, por hoy terminamos esta sesión y luego en las siguientes sesiones continuaremos desarrollando y describiendo otras pruebas psicológicas de personalidad.